Un poquitito. Primero que sepa, Francisco. CEPA es el Centro de Economía Política Argentina, donde básicamente nos centramos en hacer Mm, distintos tipos de informes, como el que acabas de mencionar y estás sí. leyendo algunos de los datos, que dan cuenta de la realidad de lo que ocurre en la República Argentina de Ah, la manera más entendible que se nos ocurre mostrar. claro. Esta caída de empleados, ¿esto tiene que ver con profesionales, con qué sector de la población, Francisco? Bueno, estamos hablando, cuando hablamos de este dato, son estadísticas que vienen directamente de la Secretaría de Riesgo de Trabajo. Es decir, las personas que están registradas como empleados en unidades productivas, es decir, existen los quit, al fin y al cabo, que Sí. respaldan este tipo de puestos de trabajo. Y esto es independiente de la formación o las capacidades que se tengan en cada uno de los casos respectivos. Pero hablando específicamente en sectores, lo que estamos viendo y en Sí. puestos de trabajo es que el sector que más viene perdiendo por escándalo y un poco en línea con lo que está haciendo Milei es la construcción. La Es decir, construcción. la construcción, si bien no es el que más puesto de trabajo perdió en términos absolutos, es decir, la cantidad de trabajadores, es una pérdida de 76.292 puestos de trabajo, en términos relativos, es decir, sobre la planta total de trabajadores, cayó 16%, Mm, lo cual es un montón. Ujú. Otro de los rubros que también fue muy afectado son servicios de transporte y almacenamiento, que su planta de trabajadores se redujo en 11,2%, o si lo vemos en cantidad de trabajadores, casi 60.000 puestos de trabajo perdidos en este rubro. Pero más allá de la cuestión de qué rubros perdieron más o qué ha perdido menos, para mí hay una distinción que es sumamente importante para destacar, que es qué empresas son las que cerraron y qué empresas son las que despidieron en términos de tamaño. Es decir, sí. entendiendo de las pymes como empresas de hasta 500 empleados y las grandes con más de 500 empleados, lo que vemos es que el grueso de los cierres de empresas, es decir, el 99,63% del cierre de empresas, corresponden a pymes. Ujú. Apenas 0,37%, solamente 70 empresas de las que cerraron son grandes, es decir, con 500 empleados o más. Mm, Y por otro lado, si yo lo veo en términos de cuántos trabajadores despidieron cada una, lo primero que veo es que las empresas de hasta 500 empleados se echaron o despidieron a 88.099 trabajadores, mientras que las más grandes despidieron a casi el triple, estamos hablando de mm. 188.525 trabajadores. Entonces, en otras palabras, las pymes cierran, las grandes echan empleados. Y en esto de las pymes, Francisco, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? El rubro más afectado, la caída más impactante es la de transporte y almacenamiento. Y Ahí Sí, construcción. hay una en baja términos de de empresas, sí. 4.600 empresas. 4.600 empresas, sí, en efecto, que representa casi el 12% de la cantidad de empresas que estaban operando en ese sector a noviembre de 2023, antes de que asuma Javier Milei. Ujú, ujú. ¿Esta gente a dónde va? Vos sabés que a mí siempre me preocupa cuando recibimos una información. ¿Qué hace esta gente? Porque si bien es un número, detrás de este número hay hay familia, mínimo 2, 3, 4 personas, ¿no? Bueno, yo lo que creo, y viendo los últimos datos que ha dado el INDEC, en particular la EPH, es que están yendo a trabajo informal. Cuando Claro. hablamos de que tenemos 40% de la población argentina que está en condiciones de informalidad en negro, yo creo que posiblemente gran parte de ellos, o de este crecimiento al menos, devenga de este lado. Es decir, se van trabajadores del ámbito formal a ir al informal. Ujú. Claro. Es una especulación de todos modos, para tener en cuenta. Ajá. El Estado también se redujo, ¿no? El Estado es de los que más se redujo también, sí, si bien en la planta total no es la que más se redujo, porque el Estado, estamos teniendo en cuenta Administración Pública General, si mal no recuerdo, pero en términos absolutos son casi 87.000 puestos de trabajo que se redujeron. Y no solamente eso, sino que el Estado, en particular el Estado Nacional, es el que vio derruido con mayor fuerza lo que sería su salario, que estamos hablando de una pérdida de casi 30 puntos, si contamos el IPC reponderado, del salario promedio de la Administración Pública Nacional. O sea, ahí la administración pública, digamos, tiene mayor número de bajas que construcción, por ejemplo,
pero vos lo ponés en términos proporcionales dentro de la construcción. Ahí hay un desplome del 16%. Claro, porque no es lo mismo, porque no es la misma cantidad de trabajadores que tiene cada uno de los rubros. Sí, claro. Entonces afecta de mayor o menor medida en ese sentido, porque Claro. estamos hablando, siguiendo con ese tipo de distinción, la industria manufacturera que se redujo en casi 56.000 puestos de trabajo, la reducción en la estructura es de 4,6%. No es tan elevada, sigue siendo un número impactante, en particular por la situación en la cual está la industria, pero hay que entender no solamente en la magnitud absoluta, es decir, la cantidad de gente que se echó, la cantidad de empresas que cerraron, sino también cuántos había en el sector o cuánto afecta al sector donde está inserto. ¿Qué lo llevó? ¿Cuál es el propósito de este informe, Francisco? El propósito es dar cuenta de la situación laboral, de que al fin y al cabo, y tengamos en cuenta un detalle que no es menor, Sí. el gobierno de Milei, entre otras cuestiones, lo que hizo fue dar dádivas, por así decirlo, o quitar penalizaciones para registrar trabajadores en negro y hablar siempre en futuro de generar mayor cantidad de puestos de trabajo con inversiones, etcétera. Sí. A la hora de la verdad, no lo estamos viendo. Es decir, desde diciembre hasta diciembre 23 hasta ahora, agosto 25, Claro. no hay una recomposición, sino que hay una caída. Porque incluso cuando el gobierno habla de rebote en B de la actividad económica, es claramente heterogénea. Y esta claramente heterogénea me refiero en particular porque si ves cómo evoluciona la cantidad de puestos de trabajo o la cantidad de empresas, es una L. ¿A qué me refiero con una L? Que cayó abruptamente al comienzo y después se sostuvo más o menos igual, o caía o subía un poquito, pero más o menos igual desde la caída inicial de comienzos del 24, que fue un desplome enorme que va a implicar, de todos modos, este año una pequeña recomposición en el PBI, pero es un escenario de claramente una recesión que está afectando a toda la actividad argentina y por lo tanto, si afecta la actividad económica argentina, afecta la cantidad de trabajadores que están empleados, en particular los registrados. Este informe comprende los primeros 20 meses de la gestión de Javier Milei, noviembre del 23 a agosto del 25, y se puede estimar alguna o suponer alguna proyección con vistas a esto que estamos viviendo ahora del acuerdo marco con Estados Unidos, por ejemplo, en la que, entre otros puntos, se dispone la inserción de industria norteamericana aquí para competir con la industria nacional. Eso indudablemente va a generar mayor desempleo. Hay que ver en su momento si se llega a aplicar el acuerdo, pero puede llegar a perjudicar a Argentina en ese sentido y también puede generar un problema en términos laborales y sectoriales a una parte de la economía argentina que es sumamente competitiva en términos internacionales. Ahora, los que más expulsan trabajadores a la calle, Francisco, esto os pregunta, son las empresas grandes, ¿verdad? Sí, esto es sí, en efecto, estamos hablando de que las empresas grandes que tienen más de 500 trabajadores expulsaron casi el triple con respecto a las pymes. Estamos hablando de una reducción de la planta laboral de casi 190.000 puestos de trabajo en este periodo, ¿no? Contra casi 90.000 de las pymes. Aparte, vos sabés que acá me dice una persona, y tiene razón, me dice, claro, se miden empresas grandes, pero de golpe hay que también pensar lo que pasa, no solo en las pymes, que son más chicas, sino en la reducción que ha tenido la familia, por ejemplo, al renunciar a la empleada doméstica, a decir, bueno, todas estas cosas también incide la falta de trabajo en sectores aún más pequeños, Francisco, ¿no? Sí, estamos hablando de que en un escenario de recesión, sí, lejos de contratar gente, se va a echar.
lejos de abrir empresas nuevas, se van a reducir. Claro. Porque si bien vemos que algunas, porque esto es el dato neto, sería decir, la suma y la resta de la cantidad de empresas que hubo en un mes. Entonces podemos ver que algunos sectores, pocos, los menos, han crecido en cantidad de trabajadores o cantidad de empresas, pero estamos hablando escuetamente a algunos que son principalmente servicios asociados a servicios personales, administrativos y de apoyo, minas y canteras, que son Claro. los menos y chiquitos y que no generan tanto trabajo encima, generan bastante poco. Entonces, todo el resto de la estructura productiva, todo el resto de la estructura económica argentina está siendo problematizada, por así decirlo, y los que comillas ganan no logran compensar en lo más mínimo todo lo que se pierde. Claro. ¿Vos decís que esto va a ser peor? ¿Esto va a ir Yo creo que creciendo? esto puede llegar a ser peor, sí, en efecto. Creo que estamos vía a un problema con respecto, por ejemplo, a la reforma laboral, donde la sobreexplotación va a generar un problema todavía más grave en este sentido. Entonces, yo no veo, al menos no veo una vista de que esto mejore. Yo creo que con el mejor de los casos, por cómo está pensando Javier Milei, por las medidas que están tomando el gobierno, lo mejor que puede llegar a resultar es que esto se estabilice en el nivel que está. No que mejore nunca, sino que se estabilice como está. Que quede quieto. Ahora, claro, el mejor de los casos. Es real acá hasta qué punto va a aguantar la gente todo esto, ¿no? Porque viste que la gente aguanta hasta que un día dice, basta, pierdo mi trabajo, de clase media, me voy a hacer pobre, renuncio a miles de cosas, cada vez la estoy pasando mal y uno se pregunta hasta cuándo la gente va a aguantar todo esto, ¿no? Sí, bueno, eso es una gran pregunta. Yo creo que después de la elección tiene un poco más de aire el gobierno, particularmente porque la ganó, fue el gran ganador, pero de acá a los próximos meses, no sé qué puede resultar después, cuando se empiecen a ver los primeros resultados o los primeros efectos de tanto el acuerdo económico con Estados Unidos como la reforma laboral y como el resto de reformas que están en cartera, pero que todavía no conocemos nada de eso articulado. También, cuando te digo reforma laboral, estamos hablando de lo que se trascendió. Claro. No se sabe absolutamente nada concreto, porque no hay ningún proyecto de ley presentado como tal. Entonces son todos trascendidos. Entonces estamos hablando frente a un problema grande. Entonces, por lo tanto, yo lo que creo es que cuando empiecen a hacer efecto, posiblemente vaya a generar un malestar creciente, al menos en la población. No sé en qué puede venir, pero puede generar un malestar mayor. Las provincias, Francisco, ¿qué tipo de reacción crees pueden tener? Porque esto tiene un impacto directo en la economía, en las economías provinciales, digamos. Sí, en efecto, esto tiene impacto directo y que hay que ver cómo es que cada uno de los gobernadores logra solucionar esto. Yo creo que en parte muchos de los gobernadores se han parado, se han posicionado para intentar sostener las economías provinciales en algunos momentos, dándole el apoyo del gobierno de manera circunstancial, justamente para poder sostener la estructura provincial, porque estamos hablando de que parte de la motosierra que pasó Milei fue una parte importante, son transferencias a provincias, que se redujo casi 30% de las transferencias a provincias, si mal no recuerdo, y es un problema gigantesco en ese sentido. Entonces es muy difícil sostener la estructura provincial con reducción en la cantidad de los recursos que vos tenés. El panorama no es para nada alentador. Escucharte no, para nada. Nos deprime aún más de lo que uno ya puede estar viviendo. Francisco, muchas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias, te vamos a consultar más seguido, por supuesto, después de esto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Francisco Martinelli Massa es analista económico y es integrante de CEPA, ¿no? Hablando de estos datos alarmantes, 30 más o menos personas pierden sus puestos de trabajo por día en este bendito país. ¿Qué te pasó, Federico? Herido de arma blanca, Federico, ¿qué le pasó a este señor? ¿Ponemos la foto? Sí. Está buscando... ¿Qué pasó, papi?
La gente del Hospital Escuela nos manda esto. Dice que tiene una familia conocida en Sánchez de Bustamante 5500, señora Laura. Está herido de arma de fuego. Volvemos a decir, reclama por una familia conocida en Sánchez de Bustamante, al 5500, señora Laura. Él se llama Gustavo Vera. Y él se llama Gustavo Sí, Vera. situación de